Al otro lado. Bienvenido, bienvenida, gracias por acompañarnos en otro episodio de Al otro lado. Hoy tengo, probablemente sea la más difícil que me toque hacer, voy a tratar de no llorar. Me acompaña Clau. Bienvenida, Clau, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Clau, vamos a ir descubriendo a lo largo de la charla, es una cantidad de cosas todas juntas dentro de una mujer, pero me parece que la palabra que más la define de este ratito que estuvimos charlando es resiliente. Sí. Es lo que más me parece que va bien con tu personalidad y con todo tu ser. Clau, entre todas las cosas que haces en este momento, ¿sos dueña de una casita de té? Sí, tengo una casita de té en Roldán, donde todo lo que se trata es de energías, de transformación, y nuestra frase preferida es transformar el dolor en amor. Y me lleva a la pregunta obligada de cómo nace la casita de té. La casita de té nace a través de... Nosotros perdimos un hijo como familia, Bruno, de 22 años, que eligió irse antes que nosotros. Y bueno, y ahí él dejó muchos mensajes, fueron inconscientes o conscientes, como uno lo quiera tomar, de hacer diferentes cosas. Y bueno, nació una muñeca, que la muñeca es una muñeca de tela hecha, donde vos la llevas al corazón y esa muñeca te ayuda a transformar. ¿La hiciste vos? Sí, entre su aroma, entre sus manitos, sus deditos. Era un poco de conexión, ¿no? Yo al año que parte Bruni lo puedo realizar con un cuento donde explico qué es lo que sentí, qué es lo que viví. Y bueno, y se fue dando de hacerla y la muñeca nos fue llevando por diferentes cosas que nunca en mi vida había creído que iba a llegar. Y la muñeca llegó a lugares, a España, a Francia, a Italia. Esto, para entenderlo, vos lo hiciste. Lo hice y se empezaron a conectar gente. Y te pedían la muñeca. Y me pedían la muñeca. Y esta muñeca venía con una historia. Venía con la historia. ¿Y esta muñeca hoy se puede encontrar? Sí. Si alguien la necesita. Sí, se encuentra. Siempre que yo trabajo hago una cierta cantidad, porque es lo que siento en el momento y cómo siento en el momento. Lo que le puedo dar de amor a esa muñeca. Cuando se termina esa muñeca, hay que esperar a las próximas. Y siempre son las mismas fisonomías de cara, pero siempre son diferentes formas, a lo mejor más chicas, más grandes, medianas. ¿Y esto dónde lo puedes...? Y eso lo encontrás en la casita o en nuestras redes. Entonces vos la haces dependiendo lo que sentís. Y sí, depende de lo que... Siempre es transformar el amor, ¿no? Transformar todo lo que nos duele. Y la primera experiencia fue con una doctora que conoce la familia, que se la regalamos, y ella, en nuestro Instagram está la historia que ella cuenta, es una doctora muy conocida, y ella cuenta que para ella la muñeca tiene pulso, que a la muñeca ella le ayudó a poder transformar la situación que ella estaba pasando con su hija, y de ahí fue como empezar a entender que bueno, el camino comenzaba. Y quien quiera esta muñeca te la puede pedir por redes. Sí, puede ver si está. Pedir es lo que... Te la puedes solicitar, sí, y cuando esté, está. Sí, es así. Es muy mágico. Yo creo mucho en la magia. Y creo mucho en la magia que tiene cada ser humano y cada persona. Y creo que si nació es por algo y para algo. Brunella es por Bruni, porque... y también por mí. ¿Cómo llegás? Porque me parece que lo hablamos y no estábamos grabando. Si me querés contar cómo llega a hacer la muñeca. Y Bruni siempre decía, mamá, siempre estás haciendo algo por los demás, tendrías que hacer una muñeca donde la gente pueda abrazarla. Y yo decía, Bruni, una muñeca. Toda mi vida hice artesanías, me encantan. Y mis 4 hijos me ayudaron mucho con mi marido, siempre a concretar lo que yo estaba queriendo hacer, ¿no? Y él fue grande y me empezó a acompañar más y
Y bueno, un día me dice, mamá, tendrías que hacer una muñeca. Y después al año, que ya Bruni ya no estaba en este plano, dije, bueno, la voy a hacer. Voy a empezar a ver qué pasa con esto. Y la hice y a mí me llenó mucho el alma. Mucho me llenó el alma. Fueron pasando cosas muy locas, de situaciones que se podían solucionar o llegaban muchos mensajes a mí y bueno, entonces creo que era el momento justo para comenzarla y ahí empezamos a crear en familia, ¿eh? Costó mucho tiempo, ¿eh? Los ojos, el pelo, las manos, yo la creaba pero cada parte de ella que iba creando era algo muy especial para mí y bueno, pero nació y es hermosa, es una pepona hermosa y bueno, es maravillosa. ¿Te pasó en algún momento tratar de encontrar o de entender o de buscar una explicación No. de la decisión de Bruno? ¿Pasaste por esa...? Creo que no. Siempre pienso que nunca me pregunté por qué me pasó. La primera pregunta que me hice es ¿para qué me pasó? Y ahí empecé a entender el para qué había pasado. Yo siempre, que a veces queda muy fuerte cuando digo esto, ¿no? Pero siempre digo que Bruni me enseñó a ser mejor persona. Sí. Que su muerte me enseñó a ser mejor persona. Sí, suena fuerte, suena muy fuerte. Sí. Pero entiendo que por ahí a la mayoría de las mamás que atraviesan esta situación súper dolorosa y como te decía antes, sin atravesar un proceso de enfermedad, un diagnóstico y demás, el primer impacto es ¿qué pasó? Sí. Habla también de lo que decía al principio, de tu forma de ver la vida ya viene con vos, esa forma. Creo que yo soy hija adoptada, tuve padres maravillosos que me enseñaron a amar las cosas de otra manera y de que creer que las personas vienen con una estrella. Siempre, ¿no? Mi madre siempre me decía, hay gente que viene con estrellas. Y creo que Dios me enseñó un montón. Yo tomo la religión como algo muy... Yo soy religiosa de mi alma. Creo en Dios, en la Virgen, pero no practico nada porque tampoco me cuesta a veces mucho creer en la otra persona, o en un padre, o en una iglesia. Y lo que decíamos fuera de estar grabando, esto que decíamos, la religión con la que fuimos criados, exactamente. Yo creo que la mayoría de nosotros fuimos criados bajo la religión católica, nos enseña que esto que la vida no es algo que yo pueda decidir cortarla cuando yo decida. Y cómo podés también abrazar esa idea cuando... también, ¿por qué no? Claro. ¿Por qué no podemos hacerlo? Pero es todo muy desde el castigo, ¿no es cierto? Claro. Y yo creo que no hay un cielo, simplemente hay un mundo paralelo. Yo creo que Bruni está compartiendo al lado mío todo lo que yo hago, de verme hoy como me veo, de verme hoy los logros que puedo llegar a tener. Yo creo que él no está en un lugar diferente que nosotros. Creo que él nos puede observar y en nuestra familia hay muchas pruebas de eso, desde hablar y que se apague la luz o de hablar y que caiga una pluma desde un techo donde nunca no puede haber un pajarito puede haber, arriba, ¿no? sí. Porque es un techo de madera y nunca puede caer una pluma, desde ver señales y bueno, es y eso. Tus hijos, los hermanos, tus otros Cada hijos uno con acompañan su proceso esto diferente, en su tiempo y respetable totalmente, como su papá. Cada uno tuvo su proceso y su tiempo y también es respetable. Lo único que siempre entendí, que yo no podía ayudar a nadie, simplemente había que acompañarnos. Creo que esa fue la primera reunión que tuvimos como familia, de abrazarnos cuando cada uno lo necesitaba, pero no de poder hacer algo por el otro, porque cada uno lo iba a llevar a su manera. Bruni era muy importante para cada uno. Pero no te lo digo desde un lugar superficial, No, te lo miro entiendo. y digo, qué admirable, o sea, qué grandeza, porque también como madre, plantarte en un lugar de decir, que las madres por lo general tendemos a querer ser superhéroes y tendemos a querer solucionar todo de todo bajo nuestras alas,
no sé, es un chip con el que nacemos. Qué inteligencia emocional y no sé cómo de decir, no los voy a poder ayudar, los voy a poder acompañar. Me parece súper sabio, ¿no? Uno va cometiendo muchos errores en ese acompañamiento también, porque es mamá y no tenemos un librito. Sí. Y seguramente hubo muchas cosas que me salieron mal. Pero también me permito que me hayan salido mal y también permito que pedir disculpas, pedir perdón y entender que a veces las cosas no las hice tan bien. Pero también entenderme que también era necesario no hacerlas tan bien. Y bueno, entonces no entro en la pregunta ni por qué, ni para qué, ni cuando llega alguien en la casita con temas parecidos al de nosotros o diferente, porque la pérdida siempre es difícil compararlo, ¿no? Pero si a una persona se le muere su animal que lo quiere como un hijo, también es un hijo para ella y no tiene un mérito menor a eso, es lo que cada uno siente. Entonces también es un dolor y es un duelo que esa persona tiene que pasar. Entonces siempre se le va a dar un consejo, pero desde la palabra, no desde hacer esto o hacer lo otro, sino cómo mirarlo, cómo tomarlo y acompañarlo. En la casita lo que hacemos es acompañar a las personas en su proceso. Puede venir cualquier persona y no necesita venir a merendar, necesita venir a decir, bueno, necesito un abrazo, necesito una palabra, y siempre la va a encontrar. Oh, qué maravilloso. Todo el mundo eso lo puede decir porque lo hacemos. Qué maravilloso y qué grandeza. La verdad, no tengo que decir, qué grandeza. No, y poder decirlo así, me sorprendió mucho lo que decís de las mascotas. Yo quiero mucho las mascotas, pero no, o sea, escucharlo de vos, decir que comprendés y acompañás también el dolor de alguien. Pudimos tener hijos, pero hay personas que no pueden tener hijos. Y no, por eso tu forma de ver la vida en general me parece... Arman ese ser ese amor como se hijos. lo dan. Y entonces, si lo aman como un hijo, ¿por qué nosotros vamos a decirlo? Entonces ahí es donde me separo de la iglesia y ahí es donde miro las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Yo creo que Dios lo lleva a uno y hacer el bien al otro no es estar juzgando, sino estar dándole la mano, acompañando, y eso es. Y creo que Dios es lo único que nos enseñó. Yo siempre me siento agarrada de la mano de Dios y de la Virgen. Y es lo que siento. Y no por eso llevo la bandera de la iglesia, ¿no? Es lo que siento. Sí, pero cuánto que, aunque tu intención no sea ayudar, pero cuánto que ayudás, porque me parece maravilloso. No sé si querés hablar de tu adopción, que me contabas recién. Qué bueno, que llegué como que pude llegar a otro comprendimiento, porque a mí me adoptan a los 2 años, mi madre biológica no nos podía tener y me dan a mí a mi hermano, y entonces mi hermano tenía 4 meses y yo tenía 2 años. ¿Juntitos? Juntos, pero nos separan, cada uno va a una familia diferente, pero con la opción de vernos y de vernos siempre como para... Y entonces cuando yo llego a mi casa, mi madre había perdido a su hijo de 7 años, fue el último caso de rabia que hubo en Rosario, y entonces de ver tanta tristeza, de ver a mi madre que mis domingos eran ir con una sillita al cementerio, de no conocer un parque si no era por un tío al que quiero mucho, un circo, lugares de niños, que no es del lugar de juzgar, simplemente lo que mi madre en ese momento pudo. Entonces, cuando a mí me pasa lo de Bruni, como que pude comprender que no quería lo mismo para mis hijos. Porque creo que uno muere en ese momento. Yo creo que... ¿Ellos qué edad tenían? 58 años, cuando me adoptaron. ¿Y los hermanitos de Bruno? Bruni, ¿Tus otros hijos? Mi Iván era más grande, no me acuerdo mucho la edad ahora, pero todos se llevan 5 años de diferencia. Así que la más chiquita era Mili. Tenías niños en la familia todavía. Sí. Y entonces no quería esa tristeza para ella. Y bueno, y así como que fuimos pedaleándola y pudiendo salir.
Y entre todo esto que transformaste, supiste transformar el dolor, y del dolor florecieron un montón de cosas. Me contabas que la casa que ustedes habitaban como familia no la pudieron seguir habitando porque te ocasionaba mucho dolor. Mucho dolor. Y nos fuimos a Roldán y ahí nació la casita. Y a su vez la casa que habitaban se transforma en la casita de té. Que es maravilloso. Porque llega una chica a comprar una muñeca y a los 15 días el rondanense, que es un diario de ahí del lugar, a hacer una nota y la gente empezó a llegar y vos vas creciendo en todo eso. Pero era algo que vos ni siquiera estabas nunca buscando. Mirá, hacía años que compraba tetera y no sabía por qué compraba teteras. Me encantan las teteras, entonces tenía teteras y compraba teteras para guardar o para decorar. Sí. Y de repente mi hijo me dice, el más grande, mamá, vamos a poner una mesa, así le contá la historia cuando te vienen a comprar la muñeca. Y bueno, y así fue como a los 15 días nace la casita de té. No, es maravilloso, es como guiado, todo. Fue todo, y en esto siempre digo que está Bruni atrás de esto, ¿no? Porque yo siento eso, que todo, mira, hasta los muebles que encontramos en ese momento para comprar como bar, eran inalcanzables, era como que nos pedían en internet un dinero que no existía. Era como que era todo algo que era ilógico. Y como yo creo tanto en eso, dije, ¿Siempre creíste? Sí, siempre creí. ¿Siempre creíste? Pero te imaginas que con padres tan grandes era mucho lo que me retaban, porque me decían, no, Claudia, de eso no se habla, o no digas esto que lo viste. Y bueno, siempre fue difícil. Y después cuando pasa lo de Bruni, ahí dije, no, yo tengo que ser yo. Y empezar a ver lo que realmente, porque era lo que me estaba haciendo vivir, ¿no? Sí. Yo no dejo de sorprenderme como si no te veo y alguien me cuenta la historia de Claudia, que es dada en adopción a los 2 años, que la separan de su hermano, se va a otra familia, que luego forma su familia y le pasa esta tragedia. Yo me imagino una persona, si me lo cuentan y no te veo, me imagino una persona deshecha, sin poder... Y te veo y te juro que me da muchísima admiración y decir cómo realmente Dios le da las batallas a los mejores guerreros, porque todo esto los has transformado. No sé lo que pasa, de una manera que tuve siempre maestros, porque mi hijo también fue un maestro para mí. Porque yo pude conocer hasta a mi madre biológica gracias a mis hijos. ¿Cómo es eso? Claro, mi marido me acompañó, todo, pero ellos buscaron números, ellos consiguieron que yo la pudiera localizar. Siempre fueron mis maestros, siempre creo que... ¿Y el encuentro con ella fue de adulta ya? Ya fue de grande, sí. Y a lo primero fue con poco entendimiento, pero hoy después entiendo muchas cosas. Y hoy ella ya no está en este plano, pero sí tengo... la suerte de tener un tío que puedo hablar con él. No nos conocemos, yo soy catamarqueña, así que no tenemos el contacto físico, pero sí el de hablar y de charlar y de querernos a través hoy de esta relación, y pronto será a través del abrazo, ¿no? Pero yo creo que cada persona es una maestra, y siempre escucho mucho lo que me dice el otro y me tomo lo mejor de eso. Si yo te cruzo en la vida y te escucho lo que vos me vas a contar, o lo que me vas a decir, o lo que me vas hasta corregir, yo voy a tomar eso y lo voy a tomar como una enseñanza, porque aprendí a escuchar un montón. Qué hermoso, Clau. Y vos, corregime si me equivoco, ¿sos consteladora? Hago consteladores familiares, aprendí a hacerlo, lo sufrí un montón. ¿Te llevó a buscar en tu propia historia esto? Siempre me llamó mucho la atención el poder acompañar al otro, darle herramientas al otro, porque yo siempre tuve a alguien que me dio una herramienta, y el darle herramienta, porque viste, todos hablan de la sanación, y yo no lo creo como sanación. Yo creo que si el otro te da una herramienta y vos la tenés en la mano y sabés qué hacer con eso, podés hacer magia. Y a mí me dieron una gran herramienta, y hoy me siento muy conforme, muy feliz con lo que hago. Para mí las constelaciones familiares es mi sanación, claro, mía, personal.
No sé lo que le hace el otro, pero a mí me sanó. Y lo que le da al otro es una gran herramienta para encontrar su sanación. Porque es hurgar en las cosas que no queremos. Exactamente, y siempre no es lo que todo el mundo quiere hacer, ¿no? Porque a veces estamos cómodos en el lugar. Pero si yo con mi sanación puedo sanar a mis hijos, puedo sanar a mis nietos, puedo sanar mi linaje, mirá si hacemos cosas. Y seguimos sanando. Y seguimos abriendo el camino. Qué loco todo esto. ¿Cómo te va? No, te miro y te voy a poner en un cuadrito en mi casa. No. Te admiro muchísimo. No. Me parece impresionante todo lo que has hecho. Y te pregunto desde la ignorancia, las constelaciones, trata así como dicen las películas de... Sí, es igual. Es igual que las películas. Es igual. Vos entras en un campo y vos invitás al otro a que entre a su campo y ahí empezás a buscar lo que realmente te pasa, sin tantas preguntas y sin... Es mágico. El entrar al campo de la constelación es muy mágico. Y el que está afuera también constela, y sin ser necesario poder preguntar, ni charlar, ni también constela. Clau, Siempre los círculos se hacen que todos, por una magia pura, ¿no? Sí. Que todos tienen lo mismo para sanar, o parecido. Van ese día, Y siempre es un tema mamá, o papá, o un hermano, o una estafa, algo. Siempre hay algo para sanar. Y te tengo que preguntar, a este espacio vienen personas con distintas creencias, con distintos... Yo aprendo, ¿viste? Pero no le cerramos la puerta a nadie, digamos. Y, por ejemplo, ¿qué opinión te merece el otro lado de las personas que las constelaciones lo asocian a incorporaciones de espíritus o que tipo posesiones o que lo tiran más para ese lado? Sí, yo creo que como a veces a nosotros mismos nos pasa, ¿no? Hablamos desde un no entendimiento y creo que esa persona en algún momento va a llegar ahí porque la vida lo va a llevar a eso. Hoy no es el momento de que esa persona esté en ese grupo. Y de acá a un año quizás esa persona esté en ese grupo y se dé cuenta que no es eso, que es no vienen los fantasmas de nuestros antepasados a estar ahí con nosotros. No. Sí, vos podés. Yo que tengo la... Despejo dudas comunes. No, yo que tengo siempre digo, no el poder, sino Dios me otorgó esto de poder ver. A mí me encanta porque yo en una constelación puedo ver hasta cómo puede terminar y a mí me ayuda un montón porque sé que eso tiene un buen fin. Y como sé cuando no podemos hurgar más porque no sirve para esa persona, porque todavía la constelación no va a estar, no está él totalmente preparado para la constelación. Pero todo es muy almático. Si el alma está preparada, llegás a la constelación. Si el alma no está preparada, no llegás a la constelación. A mí me invitó una amiga una vez y ella se está preparando como para después impartirlo, Sí. Se está preparando ella como consteladora y me invitó a participar y yo siempre, viste, no me va a alcanzar, no sé cuánto está, bueno, yo te lo pago, me dijo, te lo regalo, tal día, tal hora, y lo sacó como 1 mes y medio de anticipación y vos sabés que llegado el día no pude ir. Me di cuenta una semana antes que tenía justo la presentación de mi hija de teatro y digo, va a ser imposible porque tengo que estar... Es que tu alma no está preparada. Y me dice mi amiga, bueno, no es nada, el dinero es dinero, no era el momento, ya va a ser el momento, no vayamos en contra de lo que... No, porque vos podés decir sí. Yo súper quería ir. Y yo creo, sí. Me llamaba muchísimo la atención. Pero tu alma no está preparada para lo que tiene que no puede ser, no es que tenga que ser malo. A veces son tan hermosas las constelaciones. A mí una que me encantó muchísimo es que me topé con un mismo caso que el mío y me hizo replantearme en un montón de otros. Yo no tenía foto de mi mamá biológica y de empezar a buscar. Y esta chica que vino a constelar me hizo, ¿por qué no tengo una foto de mamá? Si yo a mi madre de crianza la tengo por todos lados de mi casa, ¿por qué no puedo tener una de ella? Y entonces vos te das cuenta que vos vas sanando y que es maravilloso, porque vos te quedás liviana.
Yo creo que tenemos la gran oportunidad de irnos cuando nos vayamos sin peso. Si tenés esta oportunidad, ¿por qué te vas a ir con peso? Es tan simple como eso. Tan simple y tan mágico. Pero si no lo ves como mágico es porque no tenía que ser y porque también quizás te tenés que ir con ese peso para volver a entender y volver a tratarlo, nada más. Todo es muy mágico. ¿Te gusta esta etapa que estamos atravesando, que es como que está todo más abierto y la gente está buscando más, indagando más y estar más abierto a lo espiritual? Yo creo que sí, que es hermoso y que nos están dando una gran oportunidad de esto que estoy diciendo, ¿no? Yo creo que nos están dando una gran oportunidad y a veces ir en contra de eso, al único que joroba es a vos. No de creer, porque si yo no creo, está buenísimo no creer, pero sí respetar lo que el otro, sin crítica, sin cosas que son hirientes, porque vos a veces escuchás muchas personas que al no gustar una constelación o una evidencia o hablar de ángeles, te miran como diciendo, qué locura, bien, ¿no? señora. Claro, usted está bien, vos estás bien y son experiencias que si no la vivís... Clau, ¿y la evidencia la tuviste siempre? Sí, de chica, pero bueno, esto No que se te digo, podía no se podía hablar. No se podía hablar. Y después, cuando pasa con Bruni, topé con una mujer que amo muchísimo, que se llama Sandra, y ella me hablaba de ángel y yo decía, vos estás re loca, estás re chapita. Y ella, su último mensaje, me dijo, Clau, vos vas a hacer lo mismo que yo. Yo le dije, vos estás re loca. Y hoy me veo hablando de la misma forma que ella hablaba con los ángeles. Es decir, que mirá si tuve que creer en lo que ella me dijo. O sea, te hablan y los escuchás. Yo los escucho si yo estoy en mi negocio y en el bar y entra alguien y ahí me dicen, a esta persona hay que darle X cosa. Me pasa, yo las muñecas, hago 50, pero más de la mitad se regalan, sí. ¿Por qué? Porque si a mí me piden que yo las regale, yo las voy a regalar. Wow, qué espectacular. Porque es lo que están pidiendo y es lo que, si yo le estoy dedicando días, horas y amor hacia ellos y ellos me piden ese amor, ¿cómo no lo voy a hacer? Y llega alguien que la necesita. Y siempre llega alguien que la necesita. Y después el tiempo te viene y te dice gracias. O si escucho a alguien que llega a la casita con problemas, como que no quiere estar mal en este plano, que está muy enojado, también se sienta, hablamos, charlamos, le dedicamos el tiempo. En la casita trabajamos toda la familia, todos los 3 hijos y el marido. Cada uno hace lo que va pudiendo y lo que va naciendo. ¿Y ellos, tus hijos, tienen esta conexión también? ¿Le has pasado ahí? No, ellos ya la tienen propia. Ellos también la tienen, sí. Wow, una familia dedicada a ayudar. Creo que sí. Acompañar. Acompañar. Qué hermoso. Sí, acompañar. Clau, y discúlpame si la pregunta no la sé formular. Los días previos a que Bruno decidiera marcharse, ¿los recordás? Sí, mucho lo recuerdo. Viste que siempre está Sí, ahora va a ser... una señal, dio una... No. Por lo menos a mamá y a papá y a sus hermanos no. Después sí, vos escuchás, me lo dijo, pero ya no sirve. Y ya, quizás si lo hubieran dicho a tiempo, que no lo creo tampoco, ¿no? Quizás si lo hubieran dicho a tiempo uno hubiera podido acompañarlo como lo acompañamos siempre. Pero no era. Yo siempre digo que él se tenía que ir, que él había venido hasta este momento. Creo que nadie se va en la víspera de nada, que uno se va cuando se tiene que ir. No, pero me parece admirable también el respeto con el que... Sí, porque siempre los respeté. ¿Cómo no voy a respetar su decisión? Sí, me parece sumamente fácil. Me parece que yo fui su madre nada más y él me eligió y lo amo porque él me eligió, por todo lo que me enseñó, por todo lo que me enseña día a día. Porque no hay un día que no esté presente.
no hay un día que no lo vea a través de su hermana, que es muy parecida, a través de cada acción. Y bueno, entonces siempre está presente. Y con esta conexión que vos tenés... Ay, sí, por ahí hablamos y le digo, bueno, basta de joderme porque y jodemos y me río y sé que él se está riendo del otro lado. A veces parezco loca, pero bueno, No, pero es tu día a día. Es la conexión, ¿no? ¿Te queda esta tranquilidad de saber que está bien? Sí. Mira, en un viaje que que ahora vamos a hacer en familia, que es un viaje a Córdoba, nosotros con Anita vamos a hacer unos viajes para llevar gente. Y en el último que fuimos, el dueño del lugar donde está empezó a hablar, y hablábamos de los chamanes, de mi creencia hacia los chamanes. Yo no creo que nadie es más que otro, yo creo que todos tenemos la sabiduría y está en cuando la despertamos. Y hablando así, Bruno partió un 1 de agosto. Y nunca había relacionado, mira que amo la Pacha, pero jamás había relacionado la Pacha en esto. Y hablando con él, me dice, Clau, qué bueno el entendimiento que tenés, pero mirá el día que lo entregaste, o el día que él eligió irse. Y nunca lo había entendido. Nunca lo había relacionado. Y mirá que en mi casa somos de hacer la caña con ruedas. Ese día teníamos caña y como que nunca lo relacioné. Y ese día él me propone, este hombre me dice, José, me dice, Clau, tendrías que venir a la reunión que hacemos para festejar a la Pacha. Así que nos vamos todo el grupo de amigas y de familia. Vamos a hacer la ceremonia de la Pacha en honor a Bruni, en honor a nosotros mismos, porque creo que también como familias nos honramos uno al otro, ¿no? Yo honro a mi marido por lo que pudo hacer, honro a mis hijos por lo que cada uno pudo hacer, y me honro a mí misma, porque también es lo que me merezco. Y entonces el honrarse a que también fue un día mágico, y nunca lo había entendido así, ¿no? Y recién ahora lo entiendo, después de 11 años. 11 años ya pasaron. Clau, me tomo el atrevimiento que tengo acá. ¿Qué le dirías desde mi corazón? Desde tu corazón, desde cómo vos atravesaste todo esto? Para mí, te lo dije desde el primer momento, me parece uno de los temas, no lo puedo manejar, que yo no puedo manejar cuando se trata de un hijo, capaz que porque soy madre nueva, que mi nena tiene 8 años recién y relaciono, espejo y reflejo todo el tiempo y trato de ponerme en tu lugar y no puedo, me quiebra. Yo tampoco creía que no podía, ¿eh? Yo creo que el poder te lo lleva la propia situación o la vida. Soy estudiante de enfermería y lo peor que me tocó pasar en la carrera fue estar en las prácticas viendo oncología pediátrica, por ejemplo. No lo puedo manejar. Mira, hablando de eso, nosotros tuvimos, por suerte, a un médico que fue hermoso, que se llamó Enrique Traina. Cuando pasa lo de Bruni, que él atendió a mis hijos desde que nacieron, el día que pasa lo de Bruni, al mes, él me llama, me dice, vení negra que quiero hablar con vos, y me lleva a una sala donde había todos chicos ya partiendo, porque estaban todos enfermos, la mayoría, estaban muy graves. Y él me dice, mirá qué sabio que fue Bruni. Él eligió cuando quería irse. Y me dio tantas explicaciones, no muchas, sino la justa y necesaria. Y que viniera de parte de él, para mí fue hermoso. Y nos abrazamos y le dije, gracias por esto. Por eso te digo que yo tuve mucha ayuda de muchas personas. De muchas personas que quizás pasaron por ese momento, quizás siguen estando, algunas sí, algunas no. Pero fue eso. Y entonces algo que me queda como para que no cerrar, sino como para definir esto es una cadena de favores. La vida es una cadena de favores. Lo que vos haces, si se lo enseñás bien a tu prójimo, al otro, al que se lo haces, él lo va a hacer con el otro. Y siempre aclararlo. Si yo te ayudo en esto, ayuda a otro. Es tan simple como eso. La vida es una cadena de favores.
Y hoy en día, si alguien nos está escuchando, una mamita que perdió a su hijo, nos escucha del otro lado, ¿qué palabra te gustaría que le llegue? Que hay que transformarlo. ¿Y de qué manera? Abrazar el dolor, porque el duelo, de la única manera que lo podés sobrellevar, es llevándolo. Una mamá, un papá también, por supuesto, una familia que está hacerle atravesando por frente al esto. duelo. Encararlo, mirarlo y amarlo. Y agradecer, porque vinieron a enseñarnos, que es muy difícil. Yo hoy agradezco todo lo que me pasó en mi vida, porque quizás es la única forma que lo iba a poder entender. Antes nunca valoraba muchas cosas. Era trabajar, hacer para tener más, para que ellos tuvieran todo lo que tenían que tener. Y cuando tuve medianamente todo lo que quería tener, Bruni ya no estaba. Claro. ¿Y para qué quería todo eso? Hoy volvería atrás, haría todo menos, viviría más, jugaría más, pero ya no lo puedo hacer. Entonces no me puedo quedar en ese dolor. Sí o sí tengo que revertirlo, y de la manera que es, transformándolo. Qué sabio. Gracias, Clau. Gracias a vos. No, muchas gracias. Bueno, como podemos, lo hicimos, como pudimos. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar ahí. Nos vemos en la próxima.